Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Felicidades a todos los maestros en su día. Hoy es 17 de septiembre. Todos tenemos un afecto muy especial para los maestros. Sobre todo esta mi generación de los años 60. Los maestros eran líderes en nuestros pueblos. Respetados por los padres de familia, respetados por las autoridades municipales, respetados por cualquier autoridad. Y no digamos por los alumnos. Una queja de un maestro ante el papá de uno o la mamá representaba un castigo y autorización inmediata para que el profesor asumiera el rol de papá o de mamá en la escuela. Qué buenos años esos. Buenos años donde uno llegaba y extendía las manos a las 6:45 de la mañana porque eran 2 jornadas. Para que el maestro revisara si debajo de las uñas había sucio. Y si había sucio, el reglazo automático de regreso a la casa para limpiarnos. Y ahí el castigo del padre también por haber ido a la escuela con las uñas sucias. Y abrir la boca y la revisión dental para verificar si uno no iba con migajas y no se había lavado la boca. Y que conste que las pastas dentríficas en ese momento eran muy difíciles encontrarlas en nuestros pueblos. O sal o carbón. Pero qué valores nos transmitieron, nos enseñaron los maestros, nos guiaron. No digo que los de ahora son malos, para nada quiero decir eso, solo quiero decir que el privilegio de haber nacido en aquellas décadas del siglo pasado y haber tenido aquella vocación del maestro nos hizo bien a muchos. Por eso no puedo dejar de recordar esta fecha, 17 de septiembre. Ya me dirán los presentes por qué celebramos el 17 de septiembre, el Día del Maestro. Hoy el tema es muy controversial dentro del magisterio. Está dividido el magisterio en torno a esto. Las reformas al IMPREMA, al Instituto de Previsión del Magisterio, IMPREMA. Y precisamente uno de los grandes ideales de este gobierno era aprobar las reformas hoy, 17 de septiembre. Y se había convocado a sesión inclusive, pero se ha suspendido la sesión seguramente porque no tienen los votos suficientes para aprobarla, porque hay diputados que tienen sus reservas también sobre estas reformas. Es que está dividido esto. Por eso es que hoy Día del Maestro hemos definido este tema como el que merece la pena. Lo que está en juego hoy no es solo una ley, es el futuro de cada maestro que ha entregado su vida en las aulas. ¿Es esta reforma un salvavidas para el IMPREMA o la grieta que puede hundir el fondo de pensiones del magisterio? Solo estoy haciendo preguntas complementarias a la que formulará en unos minutos Luz Madrid. Una generación exige lo que le prometieron, mientras otra teme que le dejen un fondo vacío. ¿Quién tiene la razón? Hoy intentaremos dilucidarlo, no resolverlo, pero entenderlo de parte de los panelistas. Ya saben ustedes que el Congreso quería aprobarla hoy Día del Maestro, reconocimiento merecido o estrategia con aroma electoral, porque de todo se ha hablado en esta controversia. Miles de docentes ven acercarse su jubilación, pero también el fantasma de un sistema que podría colapsar. ¿Qué nos preocupa? Yo les vengo diciendo desde hace años a mis compañeros, lo que más me decepcionaría es ver a maestros de 70 a 80 años que desde hace años
están jubilados, verlos manifestarse en las calles porque la pensión no le llegó cuando tenía que llegarle. Ese escenario yo lo he visualizado desde hace mucho tiempo. Ver a los maestros ya con 70 u 80 años porque colapsó el INPREMA, andar manifestándose en las calles para que de nuevo recuperen la pensión. En un país donde no generamos riqueza, ¿cómo va a sustituir al INPREMA el gobierno central? Yo sé que aporta al INPREMA, pero en un escenario de esos no va a haber reacción. No habrá reacción por parte de cualquier gobierno. Por eso es la preocupación que tenemos con todo esto. Y bueno, yo creo que ahora viene la pregunta definitiva para que ustedes reaccionen en el transcurso del programa con ella y con lo que van a decir nuestros panelistas. Lucecita, buenos días. Buenos días. ¿Eres maestra? ¿Eres maestra tú? Creo que todos en algún punto... No, pero ¿estudiaste magisterio? No. Ah, bueno, la respuesta era no. No. Tú estudiaste otra carrera en el diversificado y no magisterio. Así es. Muy bien, Pero muy muchas bien. felicidades a todos los maestros en este día. Tenemos el tema en pantalla para que usted pueda opinar a través de dos medios, a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestra red social en X, Frente a Frente HN. Las controversiales reformas al INPREMA, ¿las salvarán o hundirán definitivamente? Esta es la pregunta de hoy. Recuerde, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Le repito la pregunta. ¿Las controversiales reformas al INPREMA las salvarán o hundirán definitivamente? Envíenos sus comentarios a través de los dos medios para darle lectura en el transcurso del foro de esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, don Héctor Díaz. Héctor, bienvenido. Gracias, es un gracias placer por la tenerlo aquí en el invitación. programa. Muchas gracias y aprovecho para saludar a todos los maestros y maestras a nivel nacional por estar celebrando hoy el Día del Maestro. Principalmente voy a tomar el espacio de saludar a la profesora Chayo y a la profesora Gloria de mi escuela. Fueron las que me educaron. Primero era unidocente, después llegó otra profesora. ¿Ubicadas dónde? En el Portillo Manto Olancho. Y a los profesores de la escuela del Centro Básico del Portillo Manto Olancho, del Instituto Silca y del Instituto Central, donde terminé mi carrera. ¿En qué año estudió en el Central? Salí en el año 2002. 2002. Y yo egresé del Central en 1977. Quiere decir que yo soy un poquito más joven que él. Sí. No se puede olvidar a esos maestros y maestras, ¿verdad? Es inolvidable la experiencia, la formación, el crecimiento. Cada uno de esos colegios tenía tintes diferentes. El Central era un colegio grande, urbano, más despersonalizado en la infraestructura, pero muy personalizado. Los docentes siempre andaban preguntándole a uno o miraban quiénes se quedaban fuera de las aulas, quiénes hacían en las esquinas, quiénes se reunían y allí siempre intervenían. El Central es un gran colegio. Claro, en la zona rural, como usted decía, el profesor era el líder. Claro. Él tenía la autoridad completa para poderlo castigar a uno si lo miraba haciendo algo incorrecto, avisarle a su padre y más bien uno pedía que no le avisaran, porque si no le tocaba doble. Era segundo castigo. Sí, exactamente. Entonces, ese tema y los maestros hoy por hoy son los grandes líderes del país también. Hay maestros diputados, hay maestros ministros, hay maestros que son presidentes de patronatos, que han construido empresas y que han construido también vocación de servicio en muchos sectores, así que felicidades a los maestros. Héctor Díaz, comisionado presidente del INPREMA, el doctor René Noé Martínez, representante de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras y en la Asamblea del INPREMA. Antes de presentarlo, mi pesar y solidaridad con Carlos Savillón. Carlos Héctor Savillón, porque ayer falleció su suegro, hoy lo están velando, me imagino que hoy lo van a sepultar también. Así que a Héctor Carlos Savillón, a toda la familia, nuestra solidaridad porque ha fallecido el suegro de
nuestro inestimable amigo. Aquí está el doctor René Noé Martínez, que también está empapado, profundamente empapado de esta temática. Bienvenido, mi estimado doctor. Muchísimas gracias, don Renato. Yo también quiero aprovechar para acompañar al profesor Carlos Héctor Savión, su familia, su esposa, por la pérdida, lamentable pérdida pues, de su suegro. Y quiero también aprovechar para saludar a todo el Magisterio Nacional en una fecha tan especial como el día de hoy, en el cual celebramos a los mentores que realmente han formado nuestra vida. Yo siempre he dicho que no existe en este país profesional que no haya pasado por nuestras manos. Y ya como lo hacía Héctor, yo quiero agradecer a mis maestros de primaria. Yo sí tuve uno en cada año. Es que Olga Marina de Torres, difícilmente puedo olvidar a Olga Marina de Cálix, luego a María Antonieta Alvarado, a Paula Fuentes, Antonieta, María Antonieta, al profesor Carlos Murillo, a la profesora Claudia de López, al Instituto Mixto Higueras y a la Escuela Normal Mixta que me formó como docente. Si es así, ya le voy a sacar un listado. Yo Sí, es que no puedo olvidarlos. Fíjate que los encuentro en la calle, Renato, los encuentro en la calle y no puedo olvidar que la primera que me dio en la mano a mí fue la profesora Olga Marina de Cali, esposa de Ramón Cali Figueroa, olanchana, por cierto. Y yo cada vez que la veo le digo, no se me olvida y todavía me duele, pero ese valor que nos inculcaron, Renato, y ese amor hacia la docencia, yo ahí me di cuenta que yo iba a ser docente, ¿sabe? Al verlos a ellos, porque me ponía a dar tutoría y ya después yo cobraba, entonces ya sabía que el magisterio pagaba. Bueno, la verdad es que yo tengo mis reservas en dar a conocer los nombres porque sé que dejaría algunos. Sí. Y entonces no quiero que nadie crea que porque no lo recuerdo es que perdí afecto o aprecio para nada. Yo igual recuerdo a cada maestro desde el primer grado. ¿Cómo no recordar? Mejor no es que voy a dejar de mencionar alguno. Voy a dejar de mencionar alguno y hay muchos que están vivos y a todos los amo. Sobre todo a una profesora en segundo grado que yo sé que me está viendo. La recuerdo siempre con afecto, con cariño, con un profundo respeto, con admiración. Por lo menos un nombre voy a dar. Un nombre. Por lo menos un nombre voy a dar. Regina Andrade. Llegó del urbanismo a la ruralidad, a mi pueblo El Porvenir, allá en los años 60, cuando esos pueblos no tenían nada de infraestructura. Llegó ahí a debutar como egresada de la Normal Mixta. ¿Cómo no recordar a la profesora Regina Andrade? Y al mismo Olegario Hernández que nos agarró en cuarto, quinto grado. Y en secundaria, qué lindos maestros y maestras. No sigo. Ahí represento a los dos géneros, porque ya los que me escuchan saben el aprecio y afecto para los maestros. Trino Lobo es el portavoz de las bases del magisterio hondureño y doctor honoris causa en pro de una mejor educación. Hoy Trino, solo con verlo estoy seguro que defiende las reformas. ¿Sí o no, Trino? Estoy en favor de las reformas. Muy bien. Totalmente. Pero no en una reforma que es un acto terrorista en contra de todo el magisterio hondureño. Y de esa manera yo voy a comenzar, porque yo siempre vengo documentado, porque no me gusta hacer esto. Les entrego una copia a todos ustedes. Pero ha iniciado con una frase, sí, con una frase tremenda, fuertísima. De todo lo que tiene derecho, ley, pues, aquí tiene libertad de expresión. De todo lo que la ley pretende. El IMPREMA no va a hundirse ni no. Con esta ley quienes se van a hundir son sus profesores. Es por eso que aprovecho este medio y te digo, no voy a felicitar a un profesor como usted lo dice porque se me quedaría, pero sí a mis instituciones. El Jardín de Niños Florida de Pisati, que me ayudó a construirme. ¿En Olancho? En Olancho. ¿Qué ciudad? La Escuela Guía Técnica Juticalpa, la Escuela Guía Técnica número 9, Miguel Morazán, y mi Instituto Departamental La Fraternidad, quien aún teniendo un problema para no poder leer y escribir, un problema de discalculia, no, los números se me dificultan, logré hacerlo, aún repitiendo cuarto, sexto grado, pero continúo y hoy tengo, así como usted lo dice, 2 doctorados y continuamos. Pero
mi magisterio tiene que conocer la verdad acerca de esto y hoy pretendemos entre todos dilucidar qué es lo que la reforma tiene, qué es lo que no tiene, porque no pretendemos como base del magisterio no tener una reforma. Y yo no quiero acá dar a conocer solo lo feo, sino cómo lo podemos cambiar, porque en ese análisis está qué es lo que debemos modificar en cada artículo para que la ley, yo sí como vocero de las bases pueda decirle a Héctor, puede decirle a los profesores, usted Renato, hoy sí tenemos una ley que permite que el INPREMA se mantenga a flote a través de inversiones justas para todos y sea sostenible, en el tiempo, pero no como el acto unilateral que hizo el viceministro Edwin Hernández, de decir que se extraerá una gran cantidad de dinero para otras cuestiones, cuando los dueños del INPREMA somos los profesores. No se nos quiere dar un informe actuarial, el cual se nos decía el doctor Hugo Pino, nosotros vamos a pagar por el informe actuarial para que las bases no se vean en esto, pero colocó una cláusula de confidencialidad. Y hoy por hoy, nadie de las bases ni los directivos conocemos el análisis actuarial del INPREMA. Entonces, esas cosas están contenidas por acá y es lo que tratamos de nosotros darle a conocer al magisterio, porque el magisterio está dividido, como usted lo dijo. Divide y vencerás. Y eso es lo que ha creado y lo que están haciendo desde la década de los 80 y los 90 y continúa ese proceso. Así, para comprensión del público, unas preguntas breves para el presidente, comisionado presidente del INPREMA, me corrija si tengo algunas inexactitudes en las preguntas. Se propone reducir la edad de jubilación de los docentes, estas reformas de 59 años en el sistema general a 55, y los docentes preexistentes, es decir, los que entraron antes de la reforma del 2012, hasta los 50 siempre que hayan cotizado más de 30 años. Esto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció esos parámetros. ¿Y cuántos maestros en esta clasificación? Aproximadamente 12.500. 12.000. Sí. 12.000. ¿Y el resto? El resto se podrán ir a los 55. A los 55. Y luego entra, a partir de la entrada en vigencia, entra un grupo que empieza a irse a los 61, 62, 63, 64 y 65 los que ingresen después del año 2030. Es decir, los profesores que van a irse a los 65 años, en la reforma todavía no han entrado. En la ley actual ya están y empezaron a cotizar a partir del año 2020. ¿Encontrarán INPREMA a esos maestros? Esa es la gran pregunta. Por eso la seriedad de esto. Esos maestros que entren al servicio, me dijo, en el 2030, para empezar a cotizar, ¿encontrarán INPREMA cuando tengan que egresar o salir ya de su docencia? Ojalá, es lo que queremos. Sí, por eso es que nosotros hemos dicho que es tan importante que se mantenga el carácter técnico de la reforma. Porque la reforma tiene que estar basada en parámetros objetivos, en estudios objetivos. No puede ser a voluntad de que yo quiero, a mí me gusta, a mí me parece que. Estamos de acuerdo. Porque esos temas de a mí, yo quiero, a mí me gusta, a mí me parece que no reflejan la realidad concreta del fondo. El fondo hoy por hoy, y hay que decirlo también, es el fondo de reserva de pensiones más grande del país. Ese fondo de pensiones de reserva más grande del país lo hizo este gobierno, porque cuando entramos antes del 2022, estaba el Seguro Social con el fondo de reserva más grande. Se hicieron cambios en el modelo de inversión y esos cambios en el modelo de inversión permitieron que el fondo creciera. Pero eso no significa que el fondo ya se solventó. El plan de intervención y el plan de mejora financiera del INPREMA termina en el año 2030. Se hizo para lograr tener déficit cero. Si nosotros le sumamos presión al fondo, más allá de lo que el fondo puede resistir, entonces lo que estamos vendiendo es una ilusión. Es decir, estamos vendiendo pan para hoy y hambre para mañana. Por eso es que hemos sido muy cuidadosos respecto a cómo damos las respuestas, qué cosas sí se pueden cambiar, qué cosas no se pueden cambiar, porque tienen impactos financieros o impactos actuariales. Por ejemplo,
vamos a decirlo, vamos a ponerlo como ejemplo. El pago de las 60 rentas en vida. Ese es un tema que en la ley original que se causa, que es la ley 1026 de 1980, no existía. Ese derecho no existía. El derecho que existía era que cuando un profesor fallecía, a sus familiares se le entregaban 60 mensualidades. En el año 2019, en un congreso móvil, en Gracias Lempira, se aprueba el decreto 57-2019 y no se publica. ¿Sabe cuándo se publica? En octubre del año 2021, en plenas elecciones. Y por eso, yo aquí sí quiero decir, si por un tema político es mejor detener la reforma y discutirla después de que pasen las elecciones, yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Porque lo que pasó en el año 2021 nos deja una terrible elección. Se aprueba una ley sin el estudio financiero de fondo y resulta que se les promete a los maestros una cosa que el INPREMA no podía cumplir, porque el INPREMA, el impacto real de esa ley eran 14.000 millones de lempiras. Un tercio. Se hace un reglamento para poder pagar ese derecho. Ya se les ha empezado a pagar a todos los docentes que lo solicitaron, pero tuvo impactos. En la expectativa de crecimiento del fondo el año pasado eran más de 6.000 millones de lempiras. Solo crecimos 4.800. Sus 1.200 millones de lempiras se fueron para pagar este beneficio. ¿Por qué? Porque esos cambios que no son técnicamente analizados, sino que obedecen a ciclos políticos, lo que hacen es vulnerar el INPREMA. El INPREMA no es un fondo para la campaña o para defender mi partido o para defender lo que yo hice como partido. El INPREMA es un derecho de las y los trabajadores constituido con el esfuerzo público, pero principalmente con el esfuerzo de los trabajadores de la educación. Los trabajadores, los maestros y maestras aportan al fondo. Por lo tanto, mantenerlo técnicamente potable y técnicamente viable ha sido nuestro objetivo y siempre lo hemos dicho y no vamos a dejar de decirlo. Nosotros no podemos poner en una ley un artículo, un derecho, un beneficio, una frase que el INPREMA no pueda cumplir o que lo ponga en curso de quiebra, porque eso más bien impacta negativamente en el bienestar futuro de los maestros y maestras. Ya vimos que se dio en el año 2021 y no queremos que se repita. Así que yo estaba contento que hoy se aprobara esta reforma y entiendo que hay sectores que están haciendo cálculos políticos, no técnicos, porque los cálculos técnicos ya están hechos y los hizo el INPREMA, los certificó la Comisión de Bancos y los certificó la Secretaría de Finanzas. Pero si ese es el tema, si lo que queremos es discutir esta reforma fuera del ambiente político, hagámoslo. Pero la reforma es buena, ayuda al INPREMA, fortalece sus finanzas y estabiliza su presencia en el tiempo. Siempre y cuando sea y estrictamente sea técnica. Así es, correcto. Así de simple. No, estoy sorprendido del nivel de debate y apenas llevamos 24 minutos del programa. Solo quiero que usted me recalque esto porque es fundamental la comprensión de esto. El beneficio para maestro, maestra que moría antes, el beneficio para la familia era ¿de cuánto? 60 mensualidades una vez que el docente fallecía. Pagadas. Pagadas en 60 pagos, meses. es decir, en 5 años. ¿Y cuál es la diferencia con estas 60 rentas que se quieren incluir en la reforma? No, que ya se pueden pagar incluyeron en una vida. ley del 2019. Correcto, sí. Que se les paguen a los profesores estando vivos. Ok. Sí, lo pregunto para comprensión está del bien, público y está que bien. todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Entonces, estando vivos tiene un impacto financiero y actuarial diferente. ¿Por qué lo traje como ejemplo? Porque esto es lo que no se debe hacer con el INPREMA. El INPREMA no se puede utilizar con fines políticos. Estamos de acuerdo. Y este es el asunto, ese es el fondo. Nosotros llevamos 3 años construyendo esta reforma, cambiando, mejorando, poniendo lo que técnicamente se podía poner, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el escenario de que todo el mundo se vaya con la ley del 80.
Bueno, yo requiero que el INPREMA rinda aproximadamente 18% anual. Pero el 18% anual lo rendirá una o dos empresas en el mundo. O sea, el rendimiento medio de una empresa ronda el 15%, el INPREMA tiene 10%. ¿Le falta crecer? Sí, pero está en el grupo competitivo del sistema financiero. Es decir, hay bancos nacionales que rinden menos que el INPREMA. El INPREMA está en un punto competitivo, pero si a mí me dicen, esta reforma solo es viable con el 18% de rentabilidad, yo le digo, no se puede. No se puede. No se puede, porque los números no me dan. Ahora, si me dicen, como pusimos ahí, que el techo del rendimiento es 10,5, bueno, allí sí es factible, es un objetivo que de hecho ya estamos cumpliendo, de hecho estamos en 11,5 en este momento. Entonces, esas cuestiones de cuidar lo técnico son fundamentales porque lo que permiten es la viabilidad en el largo plazo del fondo. Los fondos de pensiones, como todos colapsaron en el mundo en algún momento, lo primero que se dijo es ¿por qué todos los fondos de pensiones colapsan? Y de ahí es donde surge la profesión de los actuarios dentro de los fondos de pensiones para calcular el futuro y decir, no, que colapsaron por esto, por este tema, porque no se hizo tal cosa, y empieza a hacerse ahora técnicamente. Y desde que la profesión de los actuarios influye en las decisiones de los fondos de pensiones, ya no quiebran. Entonces es obvia la razón. La razón es que lo actuarial, lo matemático, lo técnico es lo que permite que un fondo de pensiones sobreviva. Y lo otro que quiero que usted me repita, por favor, es la reforma relacionada con la edad de jubilación. Sí. Otra vez, de 59 a 55 años, una reducción en el contexto general. A 50 años, si usted era de la ley del 80 y tiene más de 30 años cotizados. Y si usted entró del 2012 para acá, hay un plan de crecimiento desde los 61 hasta los 65 años, que termina siendo 65 años después del año 2030. Eso es el planteamiento general de la edad. Y yo no sé cuánto se interesa usted por lo que pasa en el mundo, porque en otros países este tema de la jubilación es prioritario en el debate. Claro que sí. Diario, y no digamos cuando hay campañas. Claro. Muchos países que empezaron a hacer números, a revisar actuarialmente las instituciones, se dieron cuenta que tenían que decirle a sus trabajadores en Francia cuánto revuelo hubo. Ahora no nos vamos a jubilar a esta edad. Tenemos que trabajar 2, 3 años más para seguir cotizando y que esto sea sostenible. Ese ha sido un debate desde hace muchas décadas, sobre todo en Europa. Aquí, como a esos temas, no les paramos bola. Entonces, no nos damos cuenta realmente de la sensibilidad que tiene el tema como tal. Vamos a escuchar al doctor René Noé Martínez, representante de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras, en la asamblea del INPREMA. Y ya se va a incorporar también el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Alexis Vallecillo. Atentos, doctor. Muy buen día, don Renato, buen día a todo el Auditorio Nacional. Realmente, cuando comenzábamos el programa y escuchaba lo nefasto de una propuesta de ley, yo no sé realmente cuál es la valoración que le damos. Cuando yo leo la pregunta, si las controversiales reformas al INPREMA lo salvarán o hundirán definitivamente, pues a mí realmente, yo que participé en la propuesta de reforma, hay espacios donde nosotros como empresa privada, que es la que represento en este momento, estamos en contra. Por ejemplo, yo le puedo asegurar que todas las instituciones educativas que tengan menos de 250 estudiantes van a desaparecer. Yo era propietario de una escuela, copropietario, y no tenía esa cantidad de estudiantes. Yo tuve que cerrar hace 3 años, porque no podemos hacerle frente a las aportaciones que hay que pagar por los empleados en la institución educativa, y hay que decidir entre pagarle al profesor o pagarle al INPREMA. Entonces, realmente creo yo que en este momento nosotros nos hemos opuesto en cuanto a esa tasa de aportación que tendríamos que asumir las instituciones privadas. Sin embargo, en términos generales, en cuanto a beneficios, yo todavía no veo dónde afecta al docente.
No sé quiénes han revisado la ley y han visto que esto viene a afectar directamente al magisterio. Yo creo que se reduce la edad, que nos estaba también, nos estaba presionando de 59 a 55 años, creo que todos estamos de acuerdo. Al final se terminan jubilando con la ley de 80, aquellos que cumplían con los requisitos previos, porque la ley en sí no puede tener un efecto retroactivo a menos que beneficie pues a la persona, y en este sentido creo yo que sí, la ley del 2011 vino a afectar a un porcentaje de población docente que realmente se siente muy dañada por esa situación de la ley. Sin embargo, en cada uno de los artículos que se han ido modificando, se ha pretendido en todo momento que el maestro sea el mayor beneficiario. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la situación actuarial del INPREMA, yo creo que hay una realidad que muchas veces se desconoce, y es que a nosotros la Comisión Nacional de Bancas y Seguros nos trata como banco cuando quiere, y nos trata como una institución de pensión y jubilación cuando se le antoja, y nos tiene limitada la autoridad que tenemos como institución de pensión y jubilación para invertir nuestros recursos en lo que nosotros consideremos que son rentables. Porque al no movilizarlos de los bancos, aquí quien está siendo beneficiado son las entidades bancarias. Pero quien debería de recibir rentabilidad por tener esos recursos económicos debería ser el mismo magisterio o el INPREMA como institución. Y vuelvo al tema, las instituciones privadas son las que posiblemente sean las más afectadas con la reforma, pero aún esas partes donde es afectada creo que son negociables. Pueden hacerse algunas reformas. Ahora, hay algo aquí que lo hemos discutido y puede verlo usted en las actas de la APA, de donde éramos nosotros miembros, y que no vamos a estar de acuerdo, y es el hecho que sea el presidente de la República que nombra el directorio. Nosotros nos oponemos terminantemente a eso porque peligra que se convierta el INPREMA en una institución de empleabilidad durante cada periodo de gobierno. Y esa situación yo creo que es incorrecto. No debe hacerse de esa forma, debe hacerse como tradicionalmente y como la ley lo establece. Una comisión especial que nombra, que revisa las propuestas de todos los candidatos y le propone a la APA los 6 mejores. Y la APA decide cuáles son los 3 que deben ser los directivos. Pero si se lo deja a voluntad del presidente, ahorita porque doña Xiomara ha sido amiga del magisterio. Pero ¿qué pasa con un gobierno que venga luego? No es que no sea amigo del magisterio, pero realmente, mire, aquí hay un problema con el magisterio, y es que el magisterio, muchas veces nos dejamos de decir muertos de hambre, hombre. Fíjese que todo el magisterio pareciera estar contento cuando nos hacen una enmienda salarial, cuando nos hacen una mejoría, cuando realmente, don Renato, las condiciones en que está trabajando nuestro docente allá en la montaña son deplorables. Tenemos instituciones educativas que no tienen recursos, y usted lo decía, profesores, y lo decía Ramón esta mañana, profesores que compran su propio material. Recuerda que estuvimos aquí en una discusión sobre los libros de texto. Don Renato, desde el 2016 no tenemos impresión de libros de texto. Entonces creo yo que el profesor, además de estar pensando en un aumento salarial, debería de pensar de que nosotros como sociedad le reconozcamos como tal. Usted lo decía hace poco, nos marcaron la vida, que el docente se entregó a formar otros profesionales y que realmente vale la pena el hecho de reconocer la labor docente, que se le tome en cuenta en la participación en la toma de decisiones, que también se valore su trabajo en la comunidad, que se le reconozca, pero no simple y sencillamente con un aumento salarial, que es con lo que han callado a la mayoría del magisterio. Creo yo que nos hacemos ver muertos de hambre, cuando realmente las condiciones en que estamos enseñando, las condiciones en que estamos haciendo docencia, y se lo digo yo siendo profesor de la Universidad Pedagógica, usted sabe que yo no tengo una pizarra electrónica, que yo no puedo enseñar a utilizar la tecnología porque no la tenemos. Cuando dentro de las aulas escolares lo que tenemos nosotros ahí es un CPU de los dinosaurios antiguos y un proyector para poder dar clase. Cuando tenemos, usted habla a cada rato de la inteligencia artificial, sí, y está hablando de la incorporación de la misma a la educación, pero yo creo que deberíamos de ver la realidad educativa. Mire, don Renato, tenemos en Honduras de los 22.850 centros educativos gubernamentales, tenemos más del 72% que están trabajando con 1 y 2 docentes. Eso debería preocuparnos.
Pero realmente, en términos generales, la ley beneficia. Lo que necesitamos nosotros es que se permita que el INPREMA pueda invertir en todos aquellos proyectos que son rentables. Y no estoy de acuerdo con lo que expresó el viceministro Hernández, porque creo yo que él no estaba autorizado para hacer esa aseveración y yo creo que no es algo decidido, no es algo decidido. Eso se somete a una asamblea de la APA y en algún momento se toman decisiones en qué se debe de invertir. Cuando en la APA sonó la inversión en energía, yo soy el primero en que me opuse, porque la energía era el negocio más rentable de este país. APA es la asociación de aportantes y participantes del INPREMA. Entonces, en términos generales, ¿usted está de acuerdo con la reforma? ¿Discrepa de algunos puntos? Claro, los puntos esenciales son, uno, las aportaciones de la empresa privada, correcto, que sube de 15 a 20, que eso es un peso enorme. Todas las instituciones educativas que tengan menos de 250 estudiantes están condenadas al fracaso y al cierre. ¿El otro punto de la reforma que discrepa? Que el presidente de la República sea quien nombre los directores. Con la edad para jubilarse está... Con la edad yo creo que 55 años. Mire, usted mencionaba algo. En todo el mundo están aumentando las edades de jubilación porque la expectancia de vida es mayor. Es mayor. Yo no entiendo, pero hay una tesis doctoral que habla sobre la seguridad social y la expectancia de vida. Y nosotros vemos que a pesar de que la seguridad social no mejora, la expectancia de vida aumenta. Ok, Trino Lobo, ¿en qué estás en desacuerdo de esas reformas? Estoy en desacuerdo en el hecho de que nos han dividido el magisterio en primero, ¿sí? Nos han dividido en preexistentes y no preexistentes. Eso es lo primero, divide y vencerás. Lo segundo, en el hecho de que estoy de acuerdo que debe hacerse un estudio técnico sobre la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de él. Y estoy de acuerdo con él en que esta reforma no debe ser aprobada porque es necesariamente una coyuntura política. Y estoy de acuerdo con usted, doctor, al decir, a través del tiempo hemos ido reformando artículos que no benefician al profesorado. Pero si yo te digo entonces que esta ley todavía tiene artículos que promueven la misoginia, la discriminación, una ley de secretos, abona a la corrupción, a la violación de derechos laborales. Y aquí vamos. ¿Por qué si me dicen a mí que tienen el conocimiento de que hay cuestiones en los artículos que son lascivos al magisterio, solo el artículo 1 de la reforma, que tiene todos los artículos que derogan de su reforma, de la que ellos están proponiendo, la ley de la presidenta, como lo dijo Casaña. Pero en la parte final dice, y sus reformas mediante el decreto legislativo 5719, 12219, 217-2013. ¿Qué es eso? Desaparecen, un ejemplo así, el estado de la CAP lo satanizaron. ¿Sabes por qué lo satanizaron? Profesores, ¿saben por qué? El estado de la CAP, la cuenta de aportaciones que teníamos para nosotros. Ese decreto le había quitado el control a los colegios magisteriales de que sacaran el dinero de los profesores y lo llevaran a sus colegios magisteriales, y esa ley que pretenden derogar les da a ellos el control. Ahora ya no la llaman CAP, ahora la llaman BCP, que retorna el aporte a los colegios magisteriales y aparte el INPREMA va a retener. También en esa parte ellos dejan la parte del salario sujeto a contribución. ¿Qué significa? Que si ellos nombran una comisión de estudio y en base a lo que no conocemos del estudio actuarial, porque no se conoce, lo conocen ellos, no lo conocemos nosotros. Entonces, si ellos dicen que el INPREMA está en una fluctuación, pueden tomar el 13º y el 14º y utilizarlo para la sostenibilidad y la viabilidad del INPREMA. Y es por eso que yo le digo, yo no vengo aquí a crear control, no, les vengo a mostrar qué artículos, doctor, están comprometiendo la dignidad del magisterio. Y lo que Héctor dice no es del todo cierto. Yo ayer le mandé una gráfica donde colocamos en ese ejemplo la modalidad de jubilación preexistentes y no preexistentes, antes de 2012 y después de 2012.
donde de 2011 a 2015 la jubilación es de 61 y si se quiere jubilar de 55 tiene que aportar el 18% porque si no saldría de 65. Eso es lo que está en la ley y es lo que hay que modificar. Luego, y te pongo aquí, la modalidad de jubilación preexistente dice, sistema de ingreso al sistema entraste de 35 años, ¿sí? Que es lo que estaba desde antes que nosotros entráramos. Y dice que el INPREMA tiene 20 años cotizados. Su jubilación va a ser a los 55 años, lo que ellos dicen, ¿no? Bien, pero ¿con cuánto se va a jubilar según la ley? Con el 40%. Y la ley de 1980 dice 60. Pero pongamos en el preexistente que ingresó al sistema de 20 años. Yo conozco un profesor, uno solo, en Olancho, que es el profesor Rosel Galvez, que salidito de la normal, al día siguiente entró a trabajar. Él entra dentro de la edad de 20 años al sistema. Él va a salir de 35 y va a llegar a 55, 20 más 30, 55. Pero Rosel se va a graduar solo con el 77.50 y la ley de 1980 le dice 90. Y la ley de ellos, que le dicen al profesor que se va a jubilar con 120, no, la ley lo dice claramente, no va a poder pasar del 80%. Y luego viene y dice, después de 2012, su servidor, concurso de 2012 cancelado, concurso de 2014 cancelado, concurso de 2017 cancelado, concurso de 2019 viable. Entraron interinos, contamos, 40 años, 10 años de servicio, 40 años tengo que agregarle 21 para salir de 61, voy a salir con el 43%. Y la ley de 1980 desaparecida con esta ley. Y luego viene y entra alguien después de 2012 al 26, tiene que trabajar 35 años. 35 años lo llevan a 61, sale con 77.50. ¿Y qué te cuento de los que entran al sistema en 2031 en adelante? Van a salir de 63 años la jubilación. Y si quieren el bono de los 400,000, que tanto se ufanan, va a tener que entonces salir de 69. Pero si quiere regresar a los 65, tiene que entregarle el 30% al INPREMA. Eso lo contiene la ley. Eso lo tiene la ley. Tiene una ley de secretos. ¿Por qué una institución que viene de la honorabilidad del magisterio tiene que tener una ley de secretos? Yo no lo comprendo, Renato, la verdad. O sea, no sé, porque no tengo el estudio actuarial. Si lo tuviera la base para decir el por qué. ¿Será por aquello de las inversiones? Pues no sé si es por las inversiones. Ya le vamos a preguntar, aquí está el presidente. No sé si es por las inversiones o por lo que sucedió en la adquisición de Palmerola. Bien, Sí, no sé si están encubriendo, no sé por qué están encubriendo el que el Magisterio Nacional conozca en qué, cómo, y no digamos entonces cómo se adquirió el gubernamental. ¿Será entonces que la ley, yo lo digo porque no lo conozco, entonces puedo presuponer que no es porque tienen una ley de secretos que viene y dice que van a haber inversiones con Rusia, con Corea del Norte, en armamento nuclear, en armamento viral y no se puede conocer, sino más me parece que es para ocultar procesos que todavía tienen a unos dirigentes magisteriales con un requerimiento fiscal que estuvieron antes de estos procesos. Y así sucesivamente hay otras cuestiones en otros artículos que vamos a ir discutiendo poco a poco. Tengo que ir a una pausa y ya le voy a dar la palabra al presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Tú te quisieras jubilar con todos los beneficios del 80, ¿verdad? De los maestros del 80. Yo me voy a jubilar con los beneficios de la ley de 1980. Esta es una batalla. Yo entré en 2019, tengo que iniciar una siguiente, pero espero la apertura en los próximos gobiernos de que, así como lo dicen ellos, sentémonos, creemos una ley. Sí, porque si todo el mundo aspira a los beneficios del 80, ¿será sostenible el INPREMA? Mire. Me responde después de la pausa. Okay. Ya viene el profesor Vallecillo también. Renato, miren, el tema no es fácil. Quienes mejor lo comprenden son los maestros. Yo creo que no. No, yo los estoy escuchando en este momento y mi cerebro está funcionando al triple pero yo para creo comprender. que no lo han entendido. Los maestros no lo han entendido. Y ese es un problema porque lo estoy escuchando de alguien
que dice representar las bases, que yo soy la base y yo no sé cuándo lo elegí, ¿verdad? Porque no estoy seguro. Pero el hecho es la mala interpretación que se está haciendo de todo esto. Porque a mí se me pareciera que hemos leído leyes diferentes. Exactamente, porque yo no entiendo dónde está lo oculto de todo esto, porque a mí sinceramente me tiene incómodo el hecho de hablar de algo oculto, de una situación que, mire, yo he peleado, y eso lo puede decir un Héctor, y ahí puede verlo usted en las actas, donde yo me he debatido con situaciones de inversión, porque a mí sí me preocupa el hecho de la sostenibilidad del INPREMA en el tiempo, porque yo quiero disfrutar de una jubilación y pensión, pero si al INPREMA lo siguen ahorcando y no puede invertir su capital en cosas que son rentables, yo veo que esta es la muerte de una crónica de una muerte anunciada. Entonces yo más bien estoy peleando porque la Comisión Nacional de Banca de Seguro no esté metiendo sus manos en el INPREMA, hombre. Que eso es lo que tiene el INPREMA atado de pies y manos. Y el dinero, quien lo está utilizando, las entidades bancarias que guardan el 65% de nuestras reservas, por favor. Bueno, estamos hablando del instituto porque este instituto es más poderoso financieramente que el mismo Instituto de Previsión de los militares. No digamos del Instituto de Previsión del periodista. Este es un poderoso instituto de previsión que se está jugando su presente y su futuro con toda esta controversia generada alrededor de las reformas que no encuentran todavía respaldo pleno en el poder legislativo. Vamos a la primera pausa comercial y atentos porque viene el presidente del Colegio de Profesores de Media y a seguir con el debate. Este hombre nos ha sacudido hoy cuando dice que esas reformas tienen una ley de secretos. Cuando dijo de misiles nucleares, ahí estaba hablando con ironía Trinolo, porque no, eso era ironía. Pero dice, le muestro el artículo que esa ley tiene que esa reforma tiene una ley de secretos, dice. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, le presentamos el tráfico vehicular ubicado desde el anillo periférico a la altura del puente El Dólar de la San Miguel, donde usted puede ver un tráfico bastante fluido de los vehículos que vienen de la 21 de octubre, Valle de Ángeles, se dirigen hacia la universidad, hacia el Coliseo o la Vía Olímpica, bastante fluido por lo que puede transitar por esta zona. De igual manera, los vehículos que vienen de Prados, Universidad o estos sectores aledaños, Suyapa, puede también transitar porque está bastante fluido y con mucha rapidez. El tráfico vehicular se lo presentó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Transforma cada espacio con Amueblarte, el festival de muebles más esperado con hasta un 40% de descuento y beneficios exclusivos con Credioportunidad. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Escribe un televidente, buenos días a todos los presentes. Entiendo perfectamente que la ley de 1980 y el estatuto del docente es inviable en el largo tiempo, pero las reformas
no deben ir en contra de los derechos adquiridos. Las leyes nacionales e internacionales ya lo determinan. Porque las reformas me limitan mi porcentaje de jubilación. Mínimo deberían darme a mí o a mis beneficiarios lo que yo aporté. Supongamos que en 30 años coticé 800,000 lempiras, me muero el año de haberme jubilado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mucho actualmente? ¿Por qué no dar a mis beneficiarios el resto de los 800,000 lempiras que coticé mínimo? Y es más, este dinero generó alguna rentabilidad en el tiempo. Compañeros, no es solo dejarnos llevar por la edad en la que nos vamos a jubilar, ese es el anzuelo para que nos inmutemos ante todo esto. La reforma no está bien. Y es que en realidad el primer derecho laboral violado es que no nos pagan prestaciones. Simple, la reforma debería ser esa. En la Secretaría de Salud se pagan prestaciones de igual manera en otras instituciones del Estado. Otra opinión. Disculpen a los docentes que obligadamente nos hemos tenido que pensionar. Digo pensionar porque con esta nueva ley aprobada en el 2011, así se le llama, pero verdaderamente el docente como todo trabajador es jubilado. Mi interrogante es, nos hemos tenido que pensionar con 59 años de edad y 39 años, 4 meses de servicio. ¿Cuál es la recompensa por habernos afectado todo ese recorrido de tiempo que los demás compañeros no han tenido? Otra opinión, escribe un televidente, buen día a todos, es increíble cómo siguen politizando todo, con billete pretenden beneficiar a los maestros con la única misión de conseguir votos. Esos salieron peor que los cachurecos. Es demasiado, acá lo único que tienen que desaparecer es la clase política, que de clase no tiene nada. Preocúpense en el sistema para educar los niños y jóvenes que todavía dan clases con pizarra y yeso. Trino dice, está desinformado, técnicamente no existe oposición legal ni sustantiva a la reforma de la ley. Además, el estudio actual correspondiente se encuentra disponible públicamente y ha sido revisado por expertos. La transparencia en este proceso invalida cualquier argumento que sugiera ocultamiento o improvisación. Otra opinión, damos lectura. Pregunto al comisionado Héctor, ¿por qué se nos está pagando las 60 rentas en base al aguinaldo de 2021? Pues nos quitan los pequeños aumentos que se han logrado como ser 2022, 2023, 2024. Esos años no los toman en cuenta porque tienen el artículo 122 del 057-2019 que se va a reformar. ¿Y qué reforma sufrirá? Vamos a ver otra opinión. Felicidades a los invitados, estoy a favor de la reforma actual porque aunque no contiene todas las aspiraciones del magisterio, sin duda es mejor que lo que nos heredó. Ahí está la clave, ahí está la clave. Ese es el puntito clave, después de estar escuchando los mensajes, escuchando a los participantes. La reforma implica sacrificios para unos maestros. Y nadie quiere sacrificarse, porque ojalá que este debate del INPREMA sea el debate de la seguridad social en Honduras. Ojalá, por lo menos a mí me inspira que esto que le está pasando al INPREMA, porque el INPREMA no es mi instituto de previsión, pero lo siento como que fuera mío. Quiero que el INPREMA sea sostenible en el tiempo. Quiero que el INPREMA sea sostenible en el tiempo, pero no dejo de ver que hay maestros que sienten que las reformas los sacrifican a ellos. Y nadie quiere ser sacrificado. Todos quieren los beneficios del 80. Todos quieren beneficios del 80. Y es obvio que en el análisis actuarial, ya los técnicos vieron. Si esto sigue así, si todos quieren los beneficios de siempre, esto no será sostenible en el tiempo. Ahora, nadie quiere ser el sacrificado, ese es el puntito. Nadie quiere ser el sacrificado. Yo entiendo a los maestros que están pensando que se van a jubilar ¿con cuánto? Con el 40%. Obvio, es que por eso es que creo que todavía le hace falta, para que haya justicia, un poco más de estudio a esta reforma. Lucecita, interesante los mensajes que están llegando. Vamos a ver más mensajes. Dice un televidente, si suben la aportación obligatoria de los colegios y escuelas privadas de 15% al 20%, todas las escuelas pequeñas estarán destinadas a cerrar. Otra opinión, esta reforma es sectaria porque no tiene carácter general para el docente jubilado, activo y los nuevos por ingresar. No confiamos en la dirigencia porque se ha acomodado al gobierno y no defiende los intereses del magisterio nacional. Otra opinión, no a la reforma, es una trampa del magisterio. Vamos a ver más opiniones.
Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Soy una docente jubilada desde el año pasado y me jubilaron con el 73%. Es una grosería. Tuve que renunciar a beneficiarios y solo logré el 83%. Y así estamos muchos maestros que ya nos jubilamos. Necesitamos que nos revaloricen nuestro porcentaje de jubilación. Queremos regresar a los beneficios de la ley del 80, jubilación con el 90%, 36 últimos salarios para el cálculo de jubilación y las 60 rentas. Muchas bendiciones, opina esta televidente. Todo mundo si quiere jubilar bajo ese esquema. Todo mundo si quiere jubilar bajo ese esquema. Ahora, ¿es sostenible jubilarse bajo ese esquema para el futuro del INPREMA? ¿Es sostenible? ¿Tendremos INPREMA de aquí a 15, 20 años? Por eso es que creo que hace falta más estudio para ser justos con todos los maestros. Y aún así, algunos van a salir sacrificados. Los últimos mensajes, Luz, para ir a la pausa y volver con el presidente del Colegio de Profesores de Media y todos los panelistas presentes. Así es, dice un televidente, los maestros son la principal base para el desarrollo de este país. Los acompaño, así como anduve en las calles. Soy Pablo Gómez del departamento de Cortés. Vamos a ver otra opinión. Históricamente los fondos de los institutos de previsión social, principalmente el del Seguro Social, ha sido manoseado por los gobiernos anteriores y el presente no es la excepción. La ley debe socializarse con sus afiliados cada vez que va a ser objeto de reformas. Si la mayoría está de acuerdo, entonces deberá ser aprobada por el Congreso Nacional. Un mensaje más. Vamos a ver. Quieren cambiar las 60 rentas por un bono de 400,000, pero esos 400 los darán en 4 años de 100 en 100. El docente seguirá cotizando. La devaluación, la inflación se los quita. Escribe el televidente. Muchas gracias. Recuerda que también puede opinar a través de Frente a Frente HN en nuestra cuenta en X. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Ban Rural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Ban Rural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Estoy profundamente impactado Soy psicólogo. del debate y del problema de la Y la controversia. ley de manual de puestos y salarios dice que tengo que entrar con maestría o doctorado. Así lo dice. Este hombre está diciendo que de 85 años va a obtener la pensión. No, yo creo que no está leyendo bien. Perdóneme, don Renato, pero yo creo que no se está leyendo bien. ¿De acuerdo? Si él tiene 10 años y tiene en este momento 42, él puede perfectamente jubilarse a los 62. Claro, si nosotros nos vamos a que él quiere la ley del 80, ahí hay otro negocio. No, quiero el 77 como mínimo. Traer a valor presente esos valores. ¿Tú quieres jubilarte al menos con el 77%? Sí. Es que lo va a lograr, porque yo creo que si lo trae a valor presente, Sí, gana pero voy a salir a los 61 años de edad. 62, sí. Con y eso harías 30 y años. si quiero entonces irme a los 55, tengo que entregarle el 18%. Así lo dice la ley. ¿Qué es ese 18? No logro entender ese 18%. Es que no vamos a hablar de dinero porque si hablamos de cantidades de dinero... No, pero ¿qué es? ¿De dónde sale ese 18 ¿De dónde sale? calculado? Sí. De la jubilación según la reforma de la ley. Así lo dice. Pero fíjese que por los números que usted me está dando, yo intuyo que usted entró después de los 30 al sistema. Por lo tanto, tuvo que haber hecho algo entre los 30 y los 20 y 30. Y digamos, un profesor que en la ley del 80 y en los años 80 entraba a los 18 años. A los ser 18 profesor. años, Sí. correcto. Entonces, ese tiempo, esos 10 años que usted no entró, ¿a dónde los cotizó? ¿Cómo hizo? Estuvimos interinos en el sistema. Sí, entonces, ¿cómo el INPREMA le puede reconocer algo cuando él no estaba cotizando? No entiendo esa lógica. Ahí es la gran lógica. Ahí es donde ustedes vienen y ustedes hacen lo que hacen las personas. El derecho es legal, no es justo, ¿no? ¿Sí? Bien. Es ley. Pero ¿por qué el INPREMA sí me hizo que yo cumpliera con todos los requisitos de ley, retirándome todo lo que necesita retirarme, pero ahora que yo necesito que me reconozcan mis derechos, no lo hace?
Eso es esta ley. Sí. Entonces, ahí es donde yo les digo, usted dice que hay que sacrificarse. Vaya, yo fui contratado con otra ley. Excelente. Yo acepto el sacrificio, pero el sacrificio requiere un precio, ¿sí? Y el precio es que nosotros reformemos todos los artículos. Eso ya lo tienen los congresistas, eso ya lo tiene todo el Congreso. Todos esos artículos que están ahí son un sacrificio para los nuevos. Háganme el sacrificio de desaparecer todo lo que tienen ahí, incluido lo que me decía el doctor ahorita, porque la ley tiene algo que el doctor dice que no quiere, pero la ley lo tiene, que es el artículo 2. El doctor no quiere a la banca y seguro, pero la ley en este momento dice que quien tiene que estar ahí es la banca y seguro, el artículo 4, ahí está el artículo 4, y dice, artículo número 4, la dirección y administración del instituto no puede estar en la gobernanza de la APA, o sea, Edwin Hernández. Sí. Este artículo debe cambiar al órgano de gobernanza, ellos lo dicen, de gobernanza del Estado en la Comisión de la Banca y Seguro. No, mire, Renato, ahí es donde están las confusiones. No, mire. no hay confusión, está el escrito, está A el ver, artículo. la APA es el máximo ente de administración del IMPREMA. Edwin Hernández. Está integrado por el Estado, Edwin los Hernández. trabajadores de educación y los empleadores privados de educación. Y los jubilados. Ah, y los jubilados. A ese ente se le está dando la administración del fondo. Ahí está el Estado. O sea, ¿por qué se le va a entregar a otro ente? Ahí están 6 ministros del país. 6 ministros participan en ese foro, en la APA. Entonces, más bien el error es pensar que un tercero va a administrar el IMPREMA. El IMPREMA no tiene por qué estar administrado por un tercero. Es una empresa pública, es una institución pública, es una institución autónoma que debería tener su propio gobierno estable y sostenible. Mire, Entonces, sí que tenemos fíjese la banca que y seguro, ¿no? respondiéndole al profesor Noé, Entonces, quitemos la banca y respondiéndole seguro. al profesor Noé, si yo quisiera... Es que la Comisión de Banca y Seguro no fue creada solo para el IMPREMA. Es un observador técnico. Pero quitémosla. exacto. que da Ah. parámetros técnicos. Y Quitemos el podemos artículo. poner a cualquier otro. No Quitémoslo. necesita ser la Comisión de Bancos. Pero en este momento, una institución con Reguladora. tal nivel de interés tiene que tener una regulación. No Sí, puede estar sin definitivamente. regulación. Y mire, fíjese qué interesante. En este tema de la gobernanza, de los dos artículos que menciona el profesor Noé, son artículos de gobernanza. Mire, lo que más daño le ha hecho al IMPREMA después de la reforma fue la falta de gobernanza. Unos jalaban para un lado, otros jalaban para el otro, los profesores ni siquiera iban a la APA y vivían dándole duro, e incluso con campañas dentro de las organizaciones magisteriales que en el IMPREMA no sacaran préstamos, que eso hizo que el fondo fuera en picada. ¿Y por qué lo hemos logrado recuperar nosotros? Porque hemos devuelto la confianza al maestro en su fondo de pensiones. Hoy por hoy tenemos grandes operaciones de crédito donde los maestros van, consolidan sus deudas, compran sus casas. Hoy por hoy, los colegios magisteriales, que son representantes de todos los profesores a nivel nacional, todos, para ejercer la profesión docente, usted tiene que estar afiliado a un colegio magisterial. Tienen acceso a todos los comités, al comité de inversiones, al comité de auditoría. Por ejemplo, yo aquí miro algunas observaciones que tiene el profesor Tino. Por ejemplo, dice, este aspecto debería ser auditado. El 30 de abril de cada año, como fecha máxima, el IMPREMA publica en todos los diarios del país sus estados financieros auditados por una auditora internacional certificada, categoría premium, es decir, para grandes empresas. Cron, KPMG, todas esas empresas han auditado al IMPREMA de manera sistemática en los últimos tiempos. Las reservas patrimoniales del fondo hoy por hoy son el activo más valioso que tiene el IMPREMA, porque con esas reservas se terminan de pagar las pensiones. Le explico. El IMPREMA está recibiendo de cuota en este momento 6.000 millones de lempiras y paga 8.000 millones en pensiones. ¿De dónde saca los otros 2.000 millones? Del rendimiento de la reserva técnica. Por eso es que es fundamental que el IMPREMA proteja la reserva técnica. Si yo empiezo a dar beneficios y a descapitalizar al IMPREMA, ¿de dónde voy a pagar las pensiones? Esos son elementos de discusión que en esa ley están muy claros. Ahora, por ejemplo, de lo de la ley de secretos que dice que el IMPREMA dice,
Así dice la ley. El INPREMA dice va a reservar la información respecto a lo que establece la legislación vigente. ¿Sabe por qué ponemos ese artículo ahí? Porque yo tengo nombre de personas, números de identidad, salarios, enfermedades que padecen, quiénes son sus hijos, dónde viven. Yo esa información no la puedo circular. Y la misma ley del Instituto de Acceso a la Información Pública me dice que tengo que reservar esa información. Y por eso ponemos como límite eso únicamente, porque el resto de la información es pública y debe ser pública. Es más, nosotros el estudio financiero actuarial de que él menciona está publicado. El INPREMA lo publicó, lo tiene publicado en su página web incluso, para que los profesores conozcan eso. Ahora, que técnicamente no es tan fácil entender un estudio actuarial y por lo tanto no se ponen las bases de datos de cálculo, sino que ponen los resultados, las tablas de mortalidad, se pone el año de ajuste, se pone las tasas de reemplazo proyectadas, la inflación proyectada, porque si pongo yo todo el Excel, nadie lo va a entender. Honduras, miren, y ahora sí voy con el presidente del Colegio de Media. Aquí el problema, Toral, es, todo maestro aspira a jubilarse con la pensión de los del 80. Todo maestro, con el 90%. Todo maestro aspira a eso. Y es lógico desde la perspectiva humana que se quieran jubilar con el 90%. Pero la gran pregunta, quiero ser justo, ¿es capaz y sostenible en el tiempo jubilarse con ese porcentaje? Este debate no solo ha pasado en Honduras, no solo está pasando en Honduras, ha pasado en Europa con la seguridad social. Y ahí está el problema. Vamos a escuchar a un hombre que no se ha jubilado todavía, o ya está jubilado. Pero ya tenemos el tiempo ya. Pero se va a jubilar con los beneficios del 90%, con la pensión del 90%, ¿o no? Bueno, Renato, muchas gracias y primeramente felicidades a los maestros en nuestro día, a los maestros de primaria, a los maestros de secundaria, a toda la dirigencia magisterial, a todos los docentes y gracias aquí por este gran debate. Miren, si los maestros no fuéramos importantes en un país, en especial en Honduras, no tendríamos este debate. Si esta reforma no fuera incidente, no tendríamos este problema que tenemos en este momento. Yo rescato algunas cosas. Con lo que pasó ahorita en el Congreso, vemos que estamos más enojados con el mensajero que con el mensaje. Porque a nivel de Congreso se ha visto que el Partido Nacional manifestó que quiere más tiempo. No dice que la ley está mala. El Partido Liberal hizo sus argumentos que por ser tiempo político es mejor esperar. Es decir, están viendo el momento que quién se puede llevar el mérito de esto. Nosotros como docentes, como maestros, no es del todo cierto que todo el mundo quiere la ley del 80, pero no todos también quieren la reforma. Esto es diferente, Renato. Se lo pongo en el nivel de educación media. ¿Yo por qué no me meto a la cuestión de los cálculos? Porque yo tengo 71 horas laborables, pero las vengo teniendo de hace 25 años. Pero posiblemente un docente que tenga la misma edad, el mismo tiempo laboral mío, las 71 horas o 72 las obtuvo hace 5 años. Entonces yo he cotizado durante 25 años por 71 horas. Otro compañero que tiene 71 horas posiblemente solo haya cotizado en los últimos 5 años. Entonces, a partir de ahí, los cálculos del 20, del 40, son totalmente diferentes. Cada quien tiene una particularidad. También la ley debe ser justa, que el que más cotiza, más recibe. Sí. Yo no le puedo venir a pedir que alguien que entró 35 años de edad al sistema, que cuando llegue a los 50 le den mi mismo beneficio. Pero esa es una cuestión de orden técnico. Yo veo bien que el INPREMA tiene que ser dirigido por la persona que tenga las competencias. Independientemente, sea docente,
sea técnico, pero debe dirigirlo a las personas que tengan las competencias. A mí me parece bien cuando Héctor hace su análisis porque él es especialista en esta cuestión. No significa que un docente no pueda ser especialista en esto. No significa que un docente no pueda analizar un estudio. Ahora bien, nosotros como clase trabajadora, en este momento, ningún docente se puede ir a jubilar con la ley del 80. Esa es una realidad, Renato. Esa es una realidad. O sea, yo puedo aspirar. Pero hay gente que a través de la Corte Suprema, con fallos lógicamente, judiciales, se ha jubilado con entonces, los ¿qué es lo beneficios del 80. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Miren, nosotros como COPEN buscamos todas las vías legales con abogados especialistas y mirábamos que nos conducía a un posible vacío legal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con la reforma? Que el docente no necesite ir a la corte, porque quien cometió ese error de obligar al docente, que somos preexistentes, porque un docente que tenga 54 años, 55 años, muchos ya tenemos 30 años de servicio. ¿Ah? Entonces, la reforma, la ley, debe considerar a ese docente que ya tiene 30 años o más de 30 años de estar cotizando al sistema. Entonces, en ese momento se está haciendo justicia con ese docente que se le obligó 9 años más a estar cotizando, 9 años más a estar en el sistema. O sea, entonces, ¿cuál es la única forma? Agarrar esta ley actual que no me permite eso directamente donde Héctor, yo voy y le digo, Héctor, fíjate que yo me quiero jubilar con la ley del 80. Me dice, yo no lo puedo jubilar con la ley del 80. Eso es lo que me tiene que decir Héctor. Entonces él me dice que no me puede, yo tengo que ir a la corte a meter un recurso de amparo para recuperar mis derechos de la ley del 80. Entonces la corte dice, tiene razón, a usted lo contrataron bajo esta modalidad, entonces con lugar. Entonces yo regreso donde Héctor, mira, ahora ya la corte ya me dijo que sí. ¿Qué estamos haciendo con la reforma? Que Héctor diga, pero ya tengo una base legal que me permite que yo tenga la opción de escoger y recuperar mi derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo quiero jubilarme con un porcentaje y que ese porcentaje me lo sostengan en el tiempo hasta que yo me muera. Claro. Aquí se ha tocado muchos temas. Yo creo que lo que hay que buscar, más allá de que yo quiero una ley para mí, es que sea una ley para todos. Pero también hay que aspirar que la seguridad social no solo le abarque al magisterio, sino que nos abarque a todos. Hay que aspirar. ¿Qué pasaría si en este momento se contemplara una reforma a la ley del INJUPE y luego una reforma a otro instituto de jubilación y pensión y que venga a beneficiar a toda la clase trabajadora? Alguien podrá decir, pero ¿cómo un docente se va a jubilar a los 55 años? Y hasta puede crear un discurso antimagisterial. Hombre, ese docente empezó a cotizar a los 21 años. Es el caso de nosotros, yo soy maestro de primaria. O sea, yo no estoy en la docencia por casualidad. O sea, yo no estoy en la docencia porque me fui a sacar una carrera que no me dio resultado y después me fui a refugiar a la docencia. No, yo soy maestro de primaria y después saqué mi especialidad en matemática. Es decir, tengo claro de lo que yo quiero ganarme la vida. Y así lo decía la ley orgánica y así lo dice el Estatuto del Docente Hondureño. Mi profesión, mi desempeño es como docente. Entonces, empecé a cotizar ¿a qué edad? Más joven. Ahora, con la eliminación de las normales, que nuestros afiliados no son de las normales, que nosotros nos opusimos en ese momento porque iba a generar un problema. ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros en este momento? Las consecuencias de un poco de situaciones que se dieron del golpe de Estado a posteriori que están afectando al magisterio. Nosotros estamos pagando la consecuencia y queremos resolver la consecuencia, no la causa. ¿Qué ocurre en el INPREMA? ¿Quién en verdad paga los beneficios en el INPREMA? La gente dice, el INPREMA, no los pagamos los activos.
Es que esa es la otra cuestión. Y un beneficio solo se paga con una cosa, con dinero. Y el dinero solo sale de dos renglones, de las aportaciones y de la rentabilidad. Así es. Entonces, Pero el gobierno aporta, ¿no? no, pues sí, aportaciones. como patrón, ahí va, ¿no? Claro. ahí va la Como patrono, aportación. pero Sí, sí. Ahora bien, Renato, si usted tiene un imprema amarrado que no puede aspirar a más inversiones, Beneficio de la banca. entonces va a tener menos rentabilidad y usted los beneficios los necesita pagar con dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A qué aspiramos nosotros? Que la forma de administrar del imprema debe de cambiarla. En este momento, estos caballeros han tenido una rentabilidad porque hay un gobierno que les está permitiendo esto. Pero la ley no se los permite. Que la inversión. Sí, así como... Aumentar la cartera, Por ejemplo, Pero vía inversión. Renato, Claro, bien inversión. Obvio, es Renato. que yo no concibo un instituto de previsión que no invierta ahí esa es donde plata. vamos. Renato, Yo sinceramente Renato, no concibo y eso es lo eso. que ha pasado. Renato, entonces, ¿qué ocurre? Y cuando han invertido, En lo han este hecho de momento, manera oscura. que para mí la mayor importancia en esta reforma es permitirle al imprema abrirse a otro mercado de inversiones. Abrirse a otro Diversificar la mercado. ¿Cómo cuáles? Energía eléctrica, proyectos a largo plazo. Fíjese, Construcción de vivienda. Ahí Construcción- porque satanizaron la inversión en Palmerola. ahí es donde vamos. Miren, yo digo que una inversión, si tiene garantía, porque nosotros como COPEN, y usted bien lo sabe, Héctor, bien lo sabe, nosotros lo que queremos es que si el imprema invierte 100 lempiras o 1.000 millones de lempiras, tengamos garantía de cobro. Eso es lo que nosotros ocupamos. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? En los últimos días soltaron plata abusando del poder que se tenía y ha puesto en riesgo el dinero del magisterio. ¿Por qué? ¿Les está pasando, les está pagando con Están intereses pagando, Palmerola? sí están pagando. Sí, sí está pagando. Ay, entonces, ¿cuál es el problema? Y El centro problema cívico es también. que esa intermediación de una empresa tiene que justificarse. ¿Por qué yo necesito un intermediario para invertir? Ahí es donde vamos. O sea, el imprema tiene que tener, claro, inversiones en empresas también, Exactamente. pero también inversiones propias. Si el modelo de financiación del aeropuerto era con garantía real, porque hay una infraestructura, hay un flujo de dinero que se recoge todos los días, ¿por qué el imprema tiene que intermediar? O sea, tener una empresa intermediaria que no da la rentabilidad real, porque al imprema recibe 8, pero ¿cuánto gana la empresa por tener ese aeropuerto? Entonces, yo estoy claro que ella se lo ganó en una licitación y no estoy criticando a PIA como negocio, porque es un negocio. Lo que estoy diciendo es que Indistintamente de si todo se hizo legal o no, Claro. eso es otra cosa. es que los directores Pero de a ustedes imprema... les está rindiendo De frutos acuerdo, esa inversión. pero los directores de imprema deberían participar en esos negocios o los que están administrando el imprema directamente, porque el imprema es una Inversor. Ok. corporación que tiene capacidad de inversión enorme para un país como Honduras. Ok. Entonces puede realmente diversificar sus inversiones de tal manera que ya pueda tener esas operaciones directamente. ¿Quieren ser accionarios ustedes? Por ejemplo, Bueno, entonces aquí el problema es el modelo. Ah, el modelo. El modelo cómo invierte. Renato, entonces, Ok. ¿qué ocurre? Nosotros, una de las mayores bondades que tiene la reforma es la gobernanza, la forma de administrar la organización. Si usted ocupa, toda reforma debe de ir en beneficio del que se va a jubilar. Esa es una premisa. No lo podemos poner en beneficio del capital, en beneficio del que se va a jubilar. En este sentido, usted debe de quitarle las anclas que pueda tener el imprema para esta cuestión. ¿Para qué? Para lograr. Porque usted va a caer en la eterna pregunta. Usted tiene recursos limitados para necesidades ilimitadas. Entonces usted nunca va a poder alcanzar eso. Todo instituto de jubilación, si nosotros ahorita formamos
el instituto de jubilación de los camarógrafos y usted convierte la jubilación en un derecho para el camarógrafo, entonces usted va a tener un camarógrafo ahí que tiene 45 años y si usted lo va a jubilar a los 60, este camarógrafo solo va a cotizar 15 años. Sí. Entonces, a partir de ahí, usted nace con un déficit. Así es. Si se va a la parte actuarial. Pero nosotros que vemos la jubilación como un derecho humano. Claro. Al docente claro. hay que garantizarle la respectiva dignidad. Ahora, yo veo esto como una primera reforma. Una primera reforma de esta reforma actual. Pero muy traumática por lo que estoy viendo en un sector de los maestros. Sí, pero Mire, Renato, miren, aquí también hay una intención de que no se toque la ley actual, indirectamente. Hay una intención de que no se toque la ley actual, que la ley actual se deje tal cual. Y no puede ser. Renato. Y nosotros creemos que al docente preexistente, yo soy un docente preexistente, yo entré en el 95 a trabajar. Entonces, yo ya tengo un tiempo de cotización y la docencia es una labor desgastante. Y debemos nosotros ya aspirar, sin necesidad de ir a la corte, al derecho respectivo de jubilación. Un docente podrá, Renato, decir, no es cierto que todos quieran la ley del 80, ni es cierto que todos quieren la proyecto de reforma, porque son particularidades en los docentes. Un docente dirá, no, yo lo que ocupo es un buen monto de jubilación. Vaya, un docente que en este momento tiene 39 años, le va a opinar de forma diferente, Renato. Entonces, ¿de quién es la jubilación? Del docente. Hay que darle la libertad de decir que tenga la opción abierta de decir, no, yo aspiro por mi derecho en función de la ley del 80. O que diga, no, yo tengo la opción de considerar la reforma. Que tenga esa libertad. Eso lo da este proyecto de reforma. Lo que ocurre, Renato, es que hoy estamos ante un nuevo escenario político. Fíjese que lo normal hubiese sido, o lo normal antes era, que un sector hacía una exigencia a un gobierno, el gobierno se oponía, entonces venía la oposición política de este gobierno y apoyaba al sector reclamante. Hoy usted tiene un sector que hace un reclamo, coincide con el gobierno y ahora la oposición se encuentra entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Entonces el argumento no se lo pone ni a favor del reclamante, dice que no estoy en contra, no, que sí, que no, que a lo mejor quién sabe, pero no da ese paso porque el escenario ha cambiado. Mire, solo permítanme ir a otra pausa comercial y ya vienen porque hay tiempo todavía para el debate. Este asunto de la seguridad social me parece fundamental, por eso estoy encantado, no de la controversia, sino que ojalá que todos los hondureños presionen a los políticos para nuestra seguridad social. No vista como ir al hospital y tener solo medicamentos, que está bien, sino vista como una pensión digna para cuando dejemos de trabajar. Pero hay un principio que yo no sé si estoy equivocado, que la pensión que vamos a obtener debe ser en función de lo que cotizamos. Así es. Miren, es que de otra manera, si no vemos así, y en esto tenemos que hacernos autocríticas todos, la pensión debe ser en función de lo que uno cotiza. Solo permítanme, porque si no es así, distorsionamos totalmente. Así es. Distorsionamos y el fíjese sistema. que tiene dos características más. Usted lo acaba de decir una. En función de lo que cotizamos, para mantener nuestro estilo de vida y no para enriquecer nuestro patrimonio. Porque ese también es un problema. Porque hay gente que cree que va a jubilarse y que sigue cobrando un sueldo. Es más, los profesores muchas veces jubilados lo llaman sueldo y eso no es un sueldo. Es una jubilación que le permite vivir como usted Feliz sin trabajar. vivía antes que trabajaba, pero Feliz no sin trabajar. para comprar más casas, comprar más carros,
tener hijos nuevos en la escuela. Pero es que no es un Eso regalo es como tal, otro no lo concepto. hicimos. Y ese Jubilación, sí, problema pero- lo hemos tenido porque, por ejemplo, nosotros entendemos el contexto en el que sale un profesor, pero ¿qué pasa cuando se jubila un profesor? Va al INPREMA a querer comprar otra casa. Entonces quiere un préstamo de vivienda. En este momento nosotros pusimos en el reglamento de préstamos que toda persona mayor de 59 pagado años 60%. que va a sacar un préstamo de vivienda tiene que pasar un estudio socioeconómico, tiene que demostrar que no tiene casa y que por eso es que va a comprar. Sí, pero ahí el INPREMA falló históricamente en décadas pasadas también. Facilitaba estas cosas Por el que proselitismo generaban político. Así es. distorsión. Correcto. Miren, Comprometieron los fondos. estas reformas, se lo digo con toda franqueza, en esta coyuntura política y así como está esta cuestión de las elecciones, No va a muy pasar. difícilmente. Yo se los encuentren- planteaba, Muy difícilmente van a encontrar Renato, yo se ustedes los planteaba el los año votos pasado favorables. y se los dije acá, se los repetí. No vayan a esperar el otro año Sí. para meter esta reforma. El COPEN lo dijo, el año anterior era mejor tiempo. Ahora bien, si la cuestión se politizó y los dos partidos, porque esto depende en gran medida del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y tampoco nosotros podemos, como beneficiarios de esta reforma, ir a insultar al que le voy a pedir el voto después. O sea, esto es un mal manejo. Nosotros, si ustedes, señores diputados, el Partido Nacional, se lo decimos acá, con todo el respeto a esta institución, ocupan más tiempo, díganos cuánto tiempo ocupan para que nos sentemos y conozcamos la reforma. Muy buena reflexión, Alexis. Así, se los estamos Muy buena planteando reflexión, acá. pero Y es se que los yo te digo decimos, algo. se los decimos. Ellos dicen ocupa más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque esta ley ya tiene suficiente tiempo, Renato. Tampoco podemos estar jugando con el magisterio. El Partido Liberal, si el argumento es no queremos hacer esto porque le vamos a dar puntos a tal partido, yo creo que están siendo irresponsables y le pedimos Egoístas. a los diputados que en forma libre e independiente puedan tomar una decisión. Alexis, El pero- magisterio merece, de hecho, hoy debió haber sido el día en que esta reforma se aprobara. Pero también lo puedes ver de esta manera. Mientras haya un sector de maestros en desacuerdo con la reforma, como diputado, como político, sin serlo, también los partidos políticos dicen, es que miren, ahí están divididos los maestros. Don Renato. Están Renato, divididos. Claro, Renato, elegimos autoridades no, para que tomen Renato, decisiones. Renato, las leyes abarcan la generalidad. Tenemos nosotros más de 12,000 docentes que estamos listos para ser beneficiados con la reforma. Y si el docente tiene la libertad Escoger. de escoger, yo creo que no se está cercenando ningún derecho. Ok. Yo creo que en este aspecto también tenemos que ser responsables de no crear una nebulosa, haciendo ver que estamos divididos. Por su naturaleza, desde el momento que somos 6 organizaciones magisteriales, a partir de ahí, no hay 6 colegios, no hay 6 Ok. colegios de periodistas, Renato. No entiendo tu argumento, pero mira, aquí está Trino. Trino, ¿estás de acuerdo con esa reforma? No. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: cuando la cocaína reventó las rutas y dejó a Honduras contra la pared. También puedes seguir el minuto a minuto en torno a lo que sucede en Venezuela. Amenazas de Estados Unidos son problema internacional, dice Maduro.
Vamos a ver más noticias. Estados Unidos abre posibilidad de eliminar aranceles a exportaciones hondureñas, según el secretario de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. A través de WhatsApp escribe un televidente: buen día, si Imprema tiene tanto dinero, ¿por qué a nosotros los docentes nos ponen 1 millón de requisitos para un préstamo? Y dicen que no hay dinero, si nosotros los docentes somos los que mantenemos al Imprema. Buenos días, la mejor inversión del Imprema son los préstamos a sus afiliados, deben de dar el 3% a cada año cotizado. Otra opinión: ejercí el cargo de auditor interno en Imprema por 2 periodos de 5 años cada uno y participé como observador en el proceso de estructuración y formulación de las reformas a la ley del Imprema y determiné en mi observancia que esas reformas han sido elaboradas de manera responsable, pensando en la existencia del fondo y resguardo de sus reservas para hacerle frente a las jubilaciones y pensiones y la vida del instituto, con diferentes factibilidades financieras y estudios actuariales, riesgos, etcétera. Amplia socialización como ninguna ley ha tenido en Honduras. Alexis Ramírez escribe este mensaje. La mejor salida sería aplicar el decreto de la Corte, donde dice que deben devolver los beneficios a los jubilados del 80 y que se aplique la reforma a los nuevos con la ley del 2012. Otra opinión: necesitamos que nos ingresen al Seguro Social, ya que cuando nos jubilamos nos separan de ese beneficio y es cuando más necesitamos de ese servicio de seguridad social, y que los porcentajes de préstamos sean más considerados, más bajos, para los docentes jubilados, pensionados y activos. Regresemos a la ley del 80, los pensionados necesitamos los cálculos de los 36 últimos salarios y que nos revaloricen para alcanzar ese 90%, que dejen de inventar esos 30 años de cotización, porque la ley del 80 no lo contemple, y que Vallecillo no diga que no es factible la ley del 80 y que él como dirigente magisterial tiene jornada plena desde hace muchos años. Los demás docentes obtuvimos la jornada plena hace 10 años y por eso exigimos que se nos calcule con los últimos 36 salarios. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pensiones BAC. Tu proyecto de vida más importante es tu futuro. Todo lo que ahorres pensando en el mañana, en Pensiones BAC te ayudamos a lograrlo. ¡Afíliate ya! Les pido que ya vayan haciendo las conclusiones porque ya son las 44. Por favor, profesor Noé. Sí, don Renato, mire, yo creo que uno de los problemas que vemos nosotros es que el profesorado no entiende que la ley que se está reformando es la actual, que es una ley que es dañina, nociva para el magisterio en términos generales. Y toda la gente trae a colación la ley del 80. Yo creo que ya Alexis lo citaba. El que ya tenía plaza docente o cumplía uno de los 2 requisitos, edad o servicio, al momento de la aprobación de la ley del 2011, que se jubile con la ley del 80 o por la que le beneficie. Pero el tema es que la ley que se está reformando es la del 2011 y esa es nociva. Ahora bien, yo le quiero explicar a todo el Magisterio Nacional, mire, voy a confesar algo aquí públicamente y Carlos Héctor no se moleste conmigo. Carlos Héctor es posiblemente la persona que reciba la mejor jubilación del magisterio. Pero si el hombre cotizó, obvio, 42 años, ¿me entiende? 42 años por ser director de la ELBEL, director de la Maya y luego director de la ELBEL y ser profesor de geografía en la Universidad Pedagógica, debería de recibir más que ningún otro. Sin embargo, fíjese que a Carlos Héctor Savión, como este es un fondo solidario, a Carlos Héctor Savión ya se le devolvió todo lo que él cotizó en su vida de docente. En los 2 años, 6 meses, se le había devuelto a Carlos Héctor Savión todo lo que él cotizó en su vida al Imprema. Entonces, él está ganando en este momento por esa solidaridad que tiene el sistema y los nuevos aportantes. Entonces, no hay un docente a quien no se le haya devuelto ya todo lo que aportó en su vida al Imprema.
¿Me entiende? Después Él está de los gozando. 4 años. Miren, Después de los 4 Una claro. pregunta breve, una respuesta breve, por favor. Si se materializara para todos los maestros la ley del 80, los que ya tienen el requisito cumplido para jubilarse. A ver, los que entraron con la ley del 80 es totalmente factible. Correcto. Y se está poniendo en esta reforma. Ahí va. Si se hace para todos los profesores que han existido y los que están entrando ahorita, no es factible. Quiebra el INPREMA. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la demografía es uno de los 3 parámetros centrales y los profesores del 80 entraban antes de los 20 y los profesores de ahora entran después de los 30. Trino, por favor, ya manera de conclusión. El cuento de que el INPREMA va a quebrar lo tengo yo desde que mi madre era profesora. Falleció y siguen con el mismo cuento. El problema no es cómo se maneja los fondos del INPREMA. El problema que tiene el INPREMA es el desorden que tiene en su gobernanza. Todo lo que el INPREMA ha hecho desde antes y continúa haciendo es beneficiar a la banca privada. La gobernanza del INPREMA está en su artículo 5 de la ley que ustedes pretenden. Ese artículo 5, refórmenlo y pedimos que la gobernanza del instituto siempre sea presidida por el Estado de Honduras como responsable de dirigir las políticas económicas de la inversión del dinero de los profesores. ¿Estamos de acuerdo que no queremos a la banca privada? Bien. Pero otra cosita más. Vaya. ¿Por qué los dirigentes magisteriales en su primer borrador decían que no querían injerencia política dentro del INPREMA ni gremial? Pero en su siguiente artículo decía que solo debían renunciar a su colegio magisterial y podían optar a los cargos de dirección del INPREMA, los 3 cargos. Pero en una negociación viene y dice, ok, no los dejemos que no estén, dejemos que pasen 5 años. Y yo voy a decirle algo, Renato, lo peor que le ha pasado a nuestro sistema educativo es que la dirigencia magisterial hoy por hoy siga comportándose como lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Una colusión y complicidad para favorecer las cuestiones de no transparencia, de complot para establecer reformas educativas que apoyen la privatización endógena y exógena, los cuasimercados, pero ustedes dicen, ok, ¿quieren algo para que la reforma sea para todos? Aquí está. Entréguenlo, díganle al doctor Hugo Noé, a Edgardo, el doctor Trino envía esto y la ley es para todos, cambia esto. Y yo voy y le digo al Congreso, así como le he dicho al Congreso en sus bancadas, Partido Liberal dijo, hay que leer un poco más, me la dieron a las 6 de la tarde, no sé qué contiene. Aquí tiene lo que contiene y hay que cambiar. Ok, les digo algo. Pero Don Renato, esa propuesta yo la puedo entregar si usted me da. Es la opinión de él, es la opinión de él. Pero- entonces que la sometan Vamos a ver, Trino, Miren, es la opinión de él. doctor. Miren, a mí me parece que, Vamos a ver. que Alexis dijo algo importantísimo. Miren, sí. Antes de que concluya este gobierno, les va a resultar difícil que se aprueben esas reformas. Pero lo que tú demandas de los partidos políticos, puntualmente, díganos en qué fecha. Te lo digo, no lo esperes antes del 27 de enero. Tienen que esperar una nueva conformación del Congreso, pero arránquenle un compromiso a los candidatos presidenciales que en el primer mes del nuevo gobierno deben aprobarlo. No, pasadas las elecciones, pues. Pasadas las elecciones. Pasadas las elecciones. Pasadas las elecciones. Y así les da tiempo más de estudio, si es que no lo han estudiado. Miren, Pero arranquen ese compromiso. Permíteme, tendrás un minuto. Pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al 7 de Banco de Occidente.
Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Continuamos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde esté. Tienes un minuto. Primeramente, gracias en este espacio y puntualmente le decimos al Partido Nacional cuánto tiempo o cuánto nos sentamos para que pongamos fecha para aprobar esta cuestión. Puntualmente, al Partido Liberal. El tiempo. Sabemos que este momento está encrispado políticamente. Entonces, pongámosle una fecha, porque el magisterio sí merece recuperar los derechos de la ley del 80 y tener una jubilación. Ok, Edgardo Casaña, diputado Edgardo Casaña, otro minutito, por favor, Edgardo, ya luego vendrás a debatir esto más adelante. Por favor, adelante, Edgardo. Buen día, Renato, un saludo a usted, a los invitados. Puntualmente, primero, un saludo de felicitación a todos mis hermanos del Magisterio Nacional. Me permito, Renato, por la amplia cobertura de su programa, a nombre de nuestra querida presidenta Xiomara Castro, como parte de sus políticas de gobierno y de Estado, que ha sido una práctica del gobierno del presidente Zelaya y hoy de nuestra presidenta Xiomara Castro, el aumento anual al magisterio, ¿verdad? Con los reajustes salariales, la presidenta Xiomara y el presidente Mel han apoyado al magisterio históricamente en sus gobiernos, a diferencia del régimen anterior que le daba palos al magisterio. Hoy, el Magisterio Nacional, desde el inmenso amor de nuestra presidenta Xiomara Castro, me honro como presidente de la Comisión Nacional de Educación del Congreso en decirles que ya hemos revisado el presupuesto de la República y el Magisterio Nacional lleva un reajuste para este próximo año, un reajuste salarial a nombre de la presidenta Xiomara Castro para que ese salario del magisterio siga recuperándose. Ok, gracias, Ricardo. Apunte, Renato, apunte rápido. ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil.